Nunca olvidaré aquel jueves por la tarde cuando recibí la llamada de Patricia. El sol de Ciudad de México se filtraba por las persianas de mi apartamento en la colonia Roma, proyectando líneas doradas sobre el suelo de madera. Llevaba semanas esperando la invitación formal a su boda, aunque ya sabía la fecha desde hace meses. Patricia, mi hermana mayor por apenas 2 años, siempre había sido el orgullo de la familia Herrera. Exitosa abogada, prometida con Alejandro Fuentes, hijo de uno de los empresarios más respetados de Polanco. Miguel, tenemos que hablar. Su voz sonaba tensa al otro lado del teléfono. No era el tono alegre que esperaba de una novia a pocas semanas de su gran día. ¿Qué pasa, Patty? ¿Problemas con los preparativos? Intenté sonar despreocupado mientras apartaba los planos del proyecto arquitectónico en el que estaba trabajando. Hubo un silencio incómodo antes de que ella soltara las palabras que me dejaron helado. He decidido que no puedes venir a mi boda. Me reí nerviosamente, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué dices? ¿Es una broma? No es ninguna broma, Miguel. Lo he pensado mucho y es lo mejor. Me incorporé de golpe, tirando el lápiz que sostenía. ¿Lo mejor para quién? Soy tu hermano, Patricia. ¿Qué demonios está pasando? Los padres de Alejandro son muy tradicionales, muy conservadores. Su voz bajó casi a un susurro. Y tú sabes cómo eres. Mi corazón se aceleró, la ira mezclándose con la incredulidad. ¿Cómo soy? ¿A qué te refieres exactamente? Tu estilo de vida, Miguel. Tus amistades, tus opiniones, la forma en que desafías todo. Los Fuentes son una familia con valores muy arraigados y no quiero arriesgarme a que digas o hagas algo que pueda arruinar mi relación con ellos. No podía creer lo que estaba escuchando. Habíamos crecido juntos en una casa pequeña en Coyoacán, compartiendo habitación hasta que ella se fue a la universidad. Habíamos sido inseparables, cómplices, y ahora me trataba como si fuera un extraño peligroso. ¿Estás diciéndome que te avergüenzas de mí? ¿De tu propio hermano? No es eso, Miguel. Es solo que este matrimonio significa mucho para mí. Es mi oportunidad de tener la vida que siempre soñé, la vida que siempre soñaste, o la que mamá y papá siempre soñaron para ti. El silencio que siguió me dio la respuesta. No puedo creer que estés haciendo esto, Patricia. ¿Qué les vas a decir a los abuelos, a los tíos? ¿Qué mentira vas a inventar para justificar que tu único hermano no esté en tu boda? Ya me he encargado de eso, respondió con frialdad. Les he dicho que estarás en un proyecto importante en Monterrey y que no podrás asistir. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Ya les has mentido a todos? ¿Sin consultarme siquiera? Mi voz se quebró. ¿Tan fácil es borrarme de tu vida, Patty? No te estoy borrando de mi vida, Miguel. Solo te pido que entiendas lo importante que es esto para mí. Lo único que entiendo es que estás dispuesta a renunciar a quien eres, a tu familia, por encajar en un mundo que ni siquiera es el tuyo. Las palabras salían atropelladas, cargadas de dolor. La Patricia que yo conocía jamás habría hecho algo así. Tal vez nunca me conociste realmente, respondió con una frialdad que me dejó sin palabras. La ceremonia es en 3 semanas. Te agradecería que respetaras mi decisión. Y colgó, dejándome con el teléfono en la mano y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté contactarla varias veces, pero solo recibí mensajes cortantes pidiéndome que respetara su decisión. Mis padres, creyendo la mentira del proyecto en Monterrey, incluso me llamaron para felicitarme por la oportunidad profesional, lo que hizo que la traición doliera aún más. Fue el martes siguiente, mientras ahogaba mis penas en una cantina de la Condesa con mi mejor amigo Carlos, cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. ¿Miguel Herrera? Una voz masculina, ligeramente nerviosa, sonaba al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? Soy Alejandro Fuentes, el prometido de tu hermana. Me incorporé de golpe, haciendo una seña a Carlos para que bajara el volumen de la música que sonaba en su coche. Alejandro, ¿qué ocurre? ¿Le ha pasado algo a Patricia? No, ella está bien, se apresuró a aclarar. Pero necesito verte. En persona. Es importante. La curiosidad venció a mi resentimiento. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Estoy en el Café Tierra Garat de Reforma. Puedo esperarte. Miré a Carlos, quien había escuchado todo, y me miraba con las cejas levantadas en señal de intriga. Estaré allí en 20 minutos.
El tráfico de la Ciudad de México a esa hora era un infierno, pero logramos llegar en poco menos de media hora. Carlos insistió en acompañarme, pero le pedí que me esperara en el coche. Esto era algo que tenía que enfrentar solo. Reconocí a Alejandro de inmediato, aunque solo lo había visto en fotos. Alto, bien vestido, con ese aire de seguridad que da el dinero. Sin embargo, esa noche parecía intranquilo, moviendo nerviosamente la cuchara en su taza de café. «¿Alejandro?» Me acerqué a su mesa. Se levantó de inmediato, extendiendo su mano. «Miguel, gracias por venir tan rápido». Nos sentamos frente a frente, evaluándonos mutuamente. «¿A qué debo esta misteriosa invitación? Creí que tu futura esposa había dejado claro que yo no era bienvenido en su nueva vida perfecta». Alejandro suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Sé lo de la prohibición, y quiero que sepas que no tenía idea hasta ayer. ¿Y ahora la tienes y eso cambia algo?» «Cambia todo», dijo con seriedad, inclinándose hacia mí. «Quiero que vengas a la boda, Miguel. De hecho, quiero que seas mi padrino». La sorpresa debió reflejarse claramente en mi rostro, porque añadió rápidamente: «Sé que suena absurdo, considerando que ni siquiera nos conocemos. Pero hay algo que debes saber, algo sobre Patricia que ni tú ni nadie en tu familia sabe». El aire pareció volverse más denso a nuestro alrededor, mientras Alejandro Fuentes se preparaba para compartir el secreto que cambiaría el curso de nuestras vidas. El café se había enfriado en nuestras tazas, mientras Alejandro me miraba fijamente, como evaluando si podía confiar en mí. Afuera, la lluvia había comenzado a caer sobre la Ciudad de México, creando un telón perfecto para las revelaciones que estaban por venir. «Conocí a Patricia hace 2 años en una gala benéfica», comenzó Alejandro, bajando la voz. «Fue encantadora, inteligente, exactamente el tipo de mujer que mis padres siempre quisieron para mí». «Ve al grano, Alejandro», interrumpí impaciente. «¿Qué es eso tan terrible que debo saber sobre mi hermana?» Tomó aire antes de soltar la bomba. «Patricia no es quien dice ser. Su exitosa carrera como abogada corporativa es una mentira». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿De qué estás hablando? Mi hermana trabaja en Garza Asociados desde hace años». Alejandro negó con la cabeza. «Eso es lo que ella le ha hecho creer a todos». «Pero la investigué, Miguel. Después de comprometernos, contraté a un investigador privado. Es algo rutinario en mi familia antes de formalizar un matrimonio». «¿Investigaste a mi hermana?» La indignación me hizo elevar la voz, atrayendo miradas de las mesas cercanas. «Baja la voz», pidió nervioso. «Sí, la investigué, y descubrí que nunca trabajó en Garza Asociados. De hecho, ni siquiera terminó la carrera de Derecho». «Eso es absurdo. Yo estuve en su graduación, toda la familia estuvo allí». «Una graduación falsa, Miguel, un teatro elaborado. Patricia abandonó la universidad en el 3er año, pero nunca se los dijo. Ha estado viviendo una doble vida, fingiendo ir a trabajar cada día mientras en realidad hizo una pausa dramática. Ha estado involucrada en un esquema de inversiones fraudulentas bajo el nombre de una consultora fantasma». La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. «No, no puede ser cierto». Alejandro sacó una carpeta de su maletín y la deslizó hacia mí. «Todo está aquí. Registros bancarios, testimonios, fotografías. Tu hermana ha estado estafando a gente adinerada con promesas de inversiones exclusivas. Ha acumulado casi 2 millones de pesos que han desaparecido en cuentas en el extranjero». Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Efectivamente, allí estaban los documentos. Estados de cuenta, correos electrónicos comprometedores, fotos de Patricia reuniéndose con personas que no reconocía en lugares que nunca había mencionado. Era como descubrir que tu hermana tenía una gemela malvada, excepto que era la misma persona. «¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué no has cancelado la boda? ¿O denunciado a la policía?» Las preguntas salían atropelladamente. Alejandro se reclinó en su silla. «Porque estoy enamorado de ella, Miguel. A pesar de todo, la amo. Y creo que merece una oportunidad de redimirse». ¿Redimirse? Esto va más allá de una simple mentira, Alejandro. Si lo que dices es cierto, mi hermana es una delincuente. Lo sé, pero también sé que no siempre fue así. He visto fotos de ustedes de pequeños. He escuchado las historias que cuenta sobre su infancia. Esa Patricia, la verdadera, sigue ahí dentro, estoy seguro.
No podía procesar todo lo que estaba escuchando. Mi hermana, la perfecta Patricia, la que siempre había seguido las reglas, la que nunca se metía en problemas. ¿Una estafadora? Te preguntaré de nuevo. ¿Por qué me cuentas esto a mí? ¿Qué esperas que haga? Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de determinación. Quiero que vengas a la boda y me ayudes a confrontarla. Quiero ofrecerle un trato, confesión y restitución a cambio de mi silencio. Puede usar parte de mi fortuna para devolver el dinero estafado, y a cambio le daré la vida que siempre ha querido. Una vida legítima, sin mentiras. ¿Y por qué necesitas mi ayuda para esto? ¿Por qué no hablas directamente con ella? Porque no me creerá que lo sé todo. Pensará que es una trampa, que estoy especulando. Pero si tú estás allí, su hermano, la persona que mejor la conoce, quizás podamos llegar a ella. Hacerla entender que esta es su última oportunidad. La lluvia golpeaba con más fuerza contra los ventanales del café. Me sentía atrapado en una telenovela surreal, excepto que esto era mi vida, mi familia. ¿Y si me niego? ¿Si decido no involucrarme en este drama? La expresión de Alejandro se endureció. Entonces me veré obligado a cancelar la boda y presentar toda esta evidencia a las autoridades. Tu hermana irá a prisión, Miguel. ¿Es eso lo que quieres? La manipulación era evidente, pero también lo era mi dilema. Si lo que decía era cierto, Patricia estaba en graves problemas, y a pesar de su traición reciente, seguía siendo mi hermana. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, cerrando la carpeta. No tenemos mucho tiempo. La boda es en menos de 3 semanas. Dame hasta mañana. Necesito verificar algunas cosas por mi cuenta. Alejandro asintió, comprensivo. Es justo. Pero recuerda, Miguel, esto no es solo sobre Patricia o sobre mí. Hay víctimas reales que han perdido sus ahorros. Gente trabajadora que confió en tu hermana. Me levanté, sintiendo el peso de la carpeta en mis manos como si fuera de plomo. Te llamaré mañana. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando cada documento de la carpeta, buscando inconsistencias, algo que me indicara que todo era una elaborada mentira de Alejandro. Pero cuanto más investigaba, más confirmaba la horrible verdad. Llamé a antiguos compañeros de universidad de Patricia que confirmaron que había abandonado la carrera. Contacté discretamente con la recepcionista de Garza y Asociados, quien me aseguró que nadie llamado Patricia Herrera trabajaba allí ni lo había hecho nunca. A las 5 de la mañana, con el primer rayo de sol filtrándose por mi ventana, tomé una decisión. Llamé a Alejandro. Estoy dentro, dije sin preámbulos, pero lo haremos a mi manera. ¿Cuál es tu plan? Su voz sonaba aliviada. Aún no lo sé, pero necesito que me consigas una invitación a la boda. Y que nadie, absolutamente nadie, sepa que estaré allí, ni siquiera tus padres. Considéralo hecho. Y Miguel, gracias. Colgué sin responder. No estaba haciendo esto por él. Lo estaba haciendo por Patricia, por la hermana que recordaba, no por la mujer en la que aparentemente se había convertido. Mientras el sol de la mañana iluminaba lentamente mi apartamento, me pregunté en qué momento se había torcido tanto el camino de Patricia. ¿Cuándo había decidido que las mentiras eran más fáciles que la verdad? ¿Y tendría yo la fuerza necesaria para ayudarla a encontrar el camino de regreso? Con estas preguntas dando vueltas en mi cabeza, comencé a planear cómo infiltrarme en la boda de mi propia hermana. Una boda a la que había sido explícitamente prohibido asistir. Los días previos a la boda transcurrieron en un estado de ansiedad constante. Cada llamada de mis padres, emocionados por el gran día de Patricia, era un ejercicio de autocontrol. Cada mensaje de familiares preguntándome sobre mi importante proyecto en Monterrey me hacía sentir cómplice de un engaño mucho mayor del que podían imaginar. Alejandro cumplió su palabra. Recibí una invitación a nombre de un tal Rodrigo Méndez, supuestamente un primo lejano suyo que venía de Guadalajara. También me envió detalles sobre la disposición de las mesas, el programa de la ceremonia y, lo más importante, un plano detallado de la Hacienda San Cristóbal, el exclusivo lugar en las afueras de la ciudad donde se celebraría el evento. El plan era simple en teoría. Asistiría como Rodrigo Méndez, me mantendría discreto durante la ceremonia, y en el momento adecuado de la recepción, Alejandro crearía una distracción que nos permitiría llevar a Patricia a una sala privada para la confrontación. Lo que sucedería después dependería enteramente de cómo reaccionara mi hermana.
La noche anterior a la boda, mientras preparaba el traje oscuro que había alquilado para la ocasión, recibí una llamada inesperada de mi madre. «Miguel, hijo, ¿cómo va todo en Monterrey?». Su voz sonaba alegre, inconsciente del tornado emocional que me consumía. «Bien, mamá, todo va según lo planeado». La mentira me supo amarga. «Tu padre y yo estamos tan orgullosos de ti, y aunque es una pena que no puedas estar mañana con nosotros, entendemos que tu carrera es importante». Sentí un nudo en la garganta. «Gracias por entender, mamá. Patricia te echa de menos, ¿sabes? Esta mañana, mientras probábamos el vestido por última vez, mencionó cuánto le hubiera gustado que estuvieras aquí. La ira amenazó con dominarme». «¿Eso dijo?». «Sí. Incluso tenía lágrimas en los ojos. Ya sabes cómo son las novias, todo les emociona». O quizás, pensé, las lágrimas eran de culpabilidad, por las mentiras que había estado viviendo, por el daño que había causado, por la hermandad que había decidido sacrificar. «Dale un abrazo de mi parte», logré decir, «y dile que le deseo toda la felicidad del mundo». «Lo haré, mi niño. Descansa bien. Mañana te llamaremos para contarte todos los detalles». Tras colgar, me quedé mirando el teléfono, preguntándome si después de mañana volvería a tener una conversación normal con mis padres. Si después de la verdad quedaría algo de nuestra familia por salvar. La hacienda San Cristóbal resplandecía bajo el sol de la tarde. Los jardines, meticulosamente cuidados, estaban decorados con flores blancas y doradas. Una pequeña orquesta tocaba suavemente mientras los invitados, elegantemente vestidos, comenzaban a llegar. Me mezclé entre ellos con facilidad, saludando vagamente a quienes intentaban entablar conversación, siempre moviéndome para evitar a mis familiares. Desde un rincón discreto, observé la llegada de mis padres. Mi madre, radiante en un vestido azul marino. Mi padre, incómodo pero orgulloso en su traje de gala. Tíos, primos, amigos de la familia, todos reunidos para celebrar una farsa. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 6. A las 5:30 recibí un mensaje de Alejandro. «Todo sigue según lo planeado. Patricia no sospecha nada. Nos vemos en la recepción». Mientras los invitados tomaban asiento en el área de la ceremonia, me coloqué en la última fila, parcialmente oculto, tras una columna adornada con enredaderas. Desde allí podía ver sin ser visto. El ritual comenzó con la tradicional marcha nupcial. Alejandro apareció primero, impecable en su traje negro, con una sonrisa tensa que solo yo podía interpretar. Y luego, Patricia. Mi corazón dio un vuelco al verla. Estaba hermosa, envuelta en un vestido de encaje blanco que destacaba su figura esbelta, su cabello negro recogido en un elegante moño, adornado con pequeñas flores blancas. Por un momento, fue como si el tiempo retrocediera. Vi a la niña con la que jugaba a las escondidas en el patio de nuestra casa en Coyoacán, la adolescente que me defendía de los abusones del colegio, la joven que lloraba en mi hombro cuando su primer novio la dejó. ¿Dónde había quedado esa Patricia? ¿En qué momento se había perdido en este laberinto de mentiras? La ceremonia transcurrió como en un sueño borroso. Votos, anillos, el sí acepto, que sellaría un matrimonio fundado en engaños. Cuando el sacerdote pronunció el «puede besar a la novia», sentí una punzada de duda. ¿Estábamos haciendo lo correcto? ¿No sería mejor dejar que Patricia siguiera con su vida, que encontrara su propia redención a su manera? Pero entonces recordé a las víctimas. Gente trabajadora que había confiado en mi hermana y que ahora luchaba por recuperarse de sus pérdidas. No, la verdad tenía que salir a la luz, por dolorosa que fuera. La recepción comenzó con un cóctel en los jardines. Me mantuve en las sombras, observando a Patricia moverse entre los invitados, radiante, como si no cargara el peso de años de mentiras sobre sus hombros. De vez en cuando, Alejandro me lanzaba miradas discretas, confirmando que seguíamos adelante con el plan. Finalmente, llegó el momento. Alejandro se acercó al maestro de ceremonias y susurró algo en su oído. Segundos después, se anunció que los novios querían hacer un anuncio especial en la biblioteca de la hacienda y que solicitaban la presencia de los padres de la novia. Vi a mis padres seguir a la feliz pareja hacia el interior de la casona. Era mi señal. Con el corazón latiendo desbocado, me dirigí hacia la biblioteca por la ruta alternativa que Alejandro me había indicado. La biblioteca de la hacienda San Cristóbal
Era una habitación imponente, con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo y grandes ventanales que daban a los jardines traseros. Cuando entré, Patricia estaba de espaldas a la puerta, hablando animadamente con nuestros padres. Alejandro, al verme, dio un casi imperceptible asentimiento. Antes de hacer nuestro anuncio, dijo en voz alta, «Hay alguien más que debería estar presente». Patricia se giró, curiosa, y entonces me vio. La sangre abandonó su rostro, dejándola pálida como la cera. Sus ojos, idénticos a los míos, se abrieron con una mezcla de shock e ira. «¿Miguel? ¿Qué demonios haces aquí?» Mis padres se volvieron, confundidos, pero sonrientes. «¡Miguel! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¿No estabas en Monterrey?» «Nunca estuve en Monterrey», respondí sin apartar la mirada de Patricia. Esa fue una mentira que Patricia inventó porque no quería que viniera a su boda. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Mi madre miró a Patricia, incrédula. «¿Es eso cierto, hija?» Patricia dio un paso hacia mí, temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a aparecer así? ¿A arruinar mi día?» «No soy yo quien ha estado arruinando vidas, Patricia», respondí con una calma que no sentía. «Pero creo que es hora de que todos sepan la verdad, toda la verdad». Fue entonces cuando Alejandro cerró la puerta de la biblioteca con llave y se colocó junto a mí, presentando un frente unido que Patricia claramente no esperaba. «¿Alejandro?» Su voz ahora sonaba insegura. «¿Qué está pasando? ¿De qué habla Miguel?» Mi futuro cuñado sacó de su chaqueta la misma carpeta que me había mostrado en el café. «Hablamos de esto, Patricia, de quién eres realmente y de lo que has estado haciendo estos últimos años». Y así, en la biblioteca de una hacienda colonial, rodeados de libros antiguos que habían presenciado siglos de secretos, comenzó la confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio que siguió a las palabras de Alejandro fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Patricia nos miraba alternativamente a él y a mí, como un animal acorralado buscando una vía de escape. «No sé de qué están hablando», dijo finalmente, intentando mantener la compostura. Se volvió hacia nuestros padres con una sonrisa forzada. «Creo que Miguel sigue molesto, porque le pedí que no viniera, y ahora está intentando arruinar mi boda con alguna historia absurda». Mi madre nos miraba confundida, mientras mi padre comenzaba a mostrar signos de enojo. «¿Alguien puede explicarnos qué está pasando aquí?», exigió. Alejandro abrió la carpeta y extrajo varias fotografías, colocándolas sobre la mesa de centro. Patricia nunca terminó la carrera de Derecho. Nunca trabajó en Garza & Asociados. Los últimos 5 años ha estado operando un esquema de inversiones fraudulentas bajo el nombre de Consultora Herrera. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Mi padre tomó una de las fotografías, mostrando a Patricia en lo que parecía ser una reunión de negocios con personas desconocidas. Esto debe ser un error», balbuceó mi padre. Patricia se mantuvo en silencio por unos segundos, evaluando sus opciones. Luego, sorprendiéndonos a todos, soltó una carcajada amarga. «¿Un error? No, papá, no hay ningún error». Se acercó a la ventana, dándonos la espalda. «¿Realmente quieren saber la verdad? ¿La verdad sobre su perfecta hija mayor?» Se giró, y por primera vez vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Una determinación fría, calculadora. «Sí, abandoné la universidad en 3er año. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta de que estaba desperdiciando mi vida siguiendo el camino que ustedes trazaron para mí». Miró directamente a nuestros padres. «Derecho, una carrera respetable, segura, pero nunca fue lo que yo quería». «Podrías habérnoslo dicho», intervino mi madre con voz temblorosa. «Decirles que su hija perfecta, la que siempre seguía las reglas, la que nunca los decepcionaba, quería abandonarlo todo, después de todos los sacrificios que hicieron para pagar esa universidad privada». Patricia negó con la cabeza. «No podía hacerlo, así que fingí. Seguí yendo a clases, pero en realidad estaba construyendo mi propio negocio. Un negocio fraudulento», precisé, incapaz de contenerme. Patricia me miró con desdén. «Al principio no lo era. Tenía talento para las inversiones, para conectar a la gente adecuada con las oportunidades correctas. Pero luego, las cosas se complicaron. Un cliente perdió dinero y amenazó con demandarme. No podía permitir que eso sucediera, que ustedes se enteraran». Su voz se apagó. «Así que tomé un atajo,
Usé el dinero de un cliente para pagar a otro, y luego otro, y otro más. Un esquema Ponzi, murmuró Alejandro. Clásico. Funcionó durante un tiempo, continuó Patricia, ignorándolo. Gané mucho dinero. Pude comprarme el apartamento en Polanco, el coche, los viajes, toda esa vida de la que ustedes estaban tan orgullosos. Miró a nuestros padres con una mezcla de resentimiento y tristeza. La hija exitosa, la abogada brillante, todo lo que siempre quisieron. Mi madre sollozaba silenciosamente. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Y las personas a las que estafaste?, pregunté, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. ¿Qué hay de ellas? Patricia se encogió de hombros, un gesto tan indiferente que me heló la sangre. Negocios, riesgos, todos sabían en lo que se metían. Eso no es cierto, y lo sabes, intervino Alejandro. Les prometiste rendimientos garantizados. Les mentiste sobre tus credenciales, sobre tu experiencia. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, desafió Patricia, volviéndose hacia él. ¿Denunciarme? ¿Enviar a tu flamante esposa a la cárcel? ¿Qué dirán tus padres, Alejandro? ¿Los respetables Fuentes, emparentados con una estafadora? Vi el dolor en los ojos de Alejandro, pero también determinación. Te ofrezco un trato, Patricia. Confesarás todo. Usaremos parte de mi fortuna para devolver hasta el último peso a las personas que estafaste. Y luego empezaremos de nuevo. Una vida honesta, juntos. Patricia lo miró, incrédula. Después de todo esto, ¿aún quieres casarte conmigo? Te amo, respondió simplemente. A la verdadera Patricia, la que sigue ahí dentro, bajo todas esas capas de mentiras. Mi hermana pareció conmovida por un instante, pero luego su expresión se endureció nuevamente. ¿Y si no acepto tu trato? ¿Si decido que prefiero arriesgarme? La policía está a una llamada de distancia, respondió Alejandro con firmeza. No quiero hacerlo, Patricia, pero lo haré si me obligas. Durante varios minutos, que parecieron horas, mi hermana se quedó inmóvil, evaluando sus opciones. Nuestros padres permanecían en shock, como espectadores de una obra de teatro de la que desconocían el guión. Finalmente, me miró, no con el desdén o la frialdad anterior, sino con algo parecido a la súplica. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué piensas? ¿Crees que merezco esta oportunidad? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que buscara mi opinión, no después de haberme excluido tan fácilmente de su vida. No vine aquí como tu juez, Patricia, respondí con calma. Vine como tu hermano, como el niño que creció contigo en Coyoacán, el que sabe quién eres realmente. Me acerqué a ella, ignorando la tensión que flotaba en el aire. Recuerdo cuando teníamos 10 y 12 años y encontramos un perro callejero herido cerca de casa. Mamá y papá nos habían prohibido tener mascotas, pero tú insististe en que no podíamos dejarlo morir. Lo escondimos en el cobertizo durante 2 semanas, curando sus heridas con el botiquín que robaste del baño. Una sonrisa tímida apareció en su rostro ante el recuerdo. Y cuando finalmente estuvo sano, no quisiste quedártelo, aunque lo adorabas. Buscaste una familia que pudiera darle un buen hogar, porque lo que te importaba no era poseerlo, sino hacer lo correcto. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Esa es la Patricia que conozco, la que se preocupa por los demás, la que hace lo correcto, aunque duela. Tomé sus manos entre las mías. La pregunta no es si mereces una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿quién quieres ser realmente, Patricia? Un sollozo escapó de su garganta y de repente la máscara de frialdad y control que había mantenido durante años se desmoronó. Se desplomó en mis brazos, llorando como no la había visto llorar desde que éramos niños. Lo siento tanto, repetía entre sollozos. Lo siento, lo siento. La sostuve firmemente, sintiendo cómo años de mentiras, resentimientos y distancia comenzaban a disolverse entre nosotros. Todo comenzó con una mentira pequeña, explicó cuando logró calmarse. Se había sentado en uno de los sillones de la biblioteca, con mi madre a un lado y Alejandro al otro. No me iba bien en la universidad. Las asignaturas eran demasiado teóricas, demasiado rígidas para mí, pero ustedes estaban tan orgullosos. Miró a nuestros padres. No podía decepcionarlos. Así que fingí que seguía estudiando. Luego fingí la graduación. Y después necesitaba fingir un trabajo. Pero el fraude, comenzó mi padre, aún intentando comprender. Eso vino después. Descubrí que tenía talento para las finanzas,
para identificar oportunidades de inversión. Comencé asesorando a amigos, conocidos. Tuve éxito al principio, ganando buenas comisiones. Pero luego, como dije, un cliente importante perdió dinero. Me amenazó con denunciarme, con contar la verdad sobre mi falta de credenciales. Respiró profundamente antes de continuar. Entré en pánico. Usé el dinero de otro cliente para compensar sus pérdidas. Pensé que sería solo una vez, que lo devolvería pronto, pero una mentira llevó a otra, y otra, y otra. Su voz se quebró, hasta que ya no supe cómo parar. Alejandro apretó su mano con gentileza. Ahora tienes la oportunidad de parar, de hacer las cosas bien. Patricia asintió lentamente. ¿Qué debo hacer? Primero, cancelaremos esta boda, dijo Alejandro con firmeza. No podemos comenzar nuestra vida juntos con una mentira. Mi hermana pareció desmoronarse un poco más al escuchar esto, pero asintió. Luego haremos un inventario completo de tus deudas. Contactaremos a cada persona que estafaste y les devolveremos su dinero, con intereses. ¿Y después? Preguntó mi madre, hablando por primera vez en mucho tiempo. Después, Alejandro miró a Patricia con una mezcla de amor y determinación. Empezaremos de nuevo, desde cero, sin mentiras esta vez. No será fácil, advertí. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. Lo sé, respondió Patricia, enderezándose ligeramente. Pero quiero intentarlo. Quiero ser la persona que Miguel ve en mí, la persona que fui una vez. Mi padre, que había permanecido en silencio durante gran parte de la confrontación, finalmente habló. Nosotros también tenemos parte de culpa en esto. Su voz sonaba cansada, pero firme. Te presionamos demasiado, Patricia. Pusimos expectativas imposibles sobre tus hombros. Eso no justifica lo que hice, respondió mi hermana. No, pero ayuda a entenderlo, dijo mi madre, abrazándola. Y entender es el primer paso para perdonar. Mientras observaba a mi familia comenzar el doloroso pero necesario proceso de reconciliación, sentí una extraña mezcla de tristeza y esperanza. El camino que teníamos por delante sería difícil. Habría consecuencias legales, por supuesto, restituciones que hacer, confianzas que reconstruir. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. 3 horas después, los invitados ya se habían marchado, confundidos pero respetuosos ante el anuncio de que la boda se posponía indefinidamente por circunstancias familiares imprevistas. Los padres de Alejandro, tras una acalorada discusión privada con su hijo, habían aceptado a regañadientes apoyar su decisión. Patricia, Alejandro, mis padres y yo nos encontrábamos sentados en la terraza de la hacienda, agotados emocional y físicamente, pero de alguna manera más unidos que nunca. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Patricia, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Todo lo que hice, todas las mentiras que conté, fue para conseguir la vida perfecta que creía merecer. Y al final, lo único que logré fue alejarme de las personas que realmente me importaban. No todo está perdido, respondí, colocando una mano sobre su hombro. Estamos aquí, ¿no? Juntos. Ella asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿Recuerdas esa promesa que nos hicimos cuando éramos niños? Después de que papá y mamá tuvieron esa gran pelea y pensamos que se iban a divorciar, sonreí al recordarlo. Pase lo que pase, siempre seremos hermanos. Siempre nos tendremos el uno al otro. Rompí esa promesa, dijo en voz baja. Te excluí de mi vida, de mi boda. Lo siento tanto, Miguel. Bueno, técnicamente la boda no sucedió, bromeé, intentando aligerar el momento. Así que podríamos decir que no rompiste completamente la promesa. Ella soltó una risa acuosa, agradecida por el intento de humor. Alejandro, que había estado hablando en voz baja con mis padres, se acercó a nosotros. «Tengo algo para ti», dijo, extendiéndole a Patricia un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella, confundida. «Boletos de avión, para Oaxaca. Sales mañana por la mañana». «¿Me estás enviando lejos?». Su voz tembló ligeramente. «Te estoy dando espacio para que te encuentres a ti misma», corrigió suavemente. «Mi familia tiene una pequeña casa en la costa. Es tranquila, aislada, un buen lugar para reflexionar, para decidir quién quieres ser realmente. ¿Y nosotros?». La vulnerabilidad en su voz era palpable. «Yo me quedaré aquí, trabajando con abogados para resolver la situación legal.
Miguel me ayudará a contactar a las personas afectadas y comenzar el proceso de restitución. Me miró, buscando confirmación, y asentí. Cuando las cosas estén más estables, iré a verte. Y entonces, si aún lo deseas, hablaremos sobre nuestro futuro juntos. Patricia miró los boletos en sus manos, luego a Alejandro, a mis padres y finalmente a mí. Gracias, dijo simplemente, por no rendirse conmigo. Mientras el sol se ponía completamente sobre la hacienda San Cristóbal, sentí una extraña sensación de cierre. No era el final feliz que cualquiera hubiera planeado para este día. No había boda, no había celebración, no había certezas sobre lo que nos depararía el futuro, pero había verdad, había reconciliación y, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Mi hermana me había prohibido asistir a su boda y el novio me había llamado para estar a su lado. Ninguno de los dos podría haber imaginado cómo terminaría este día, pero mientras observaba a Patricia, vulnerable pero más auténtica que nunca, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Algunos secretos necesitan salir a la luz para que la sanación pueda comenzar, y aunque el camino por delante sería difícil, al menos ahora lo recorreríamos juntos, como la familia que siempre debimos ser.